Hola, buenas tardes. Soy Cristina y bienvenidos a Hermenéutica del Presente. Hoy quiero hablar de algo que conecta tres palabras que parecen no tener relación, pero que son fundamentales para entender cómo vivimos: democracia, conocimiento y ética. Muchas veces escuchamos que la libertad de expresión es un derecho fundamental y es cierto, pero hay una pregunta que casi nunca hacemos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene libertad para hablar pero no hay nadie que pueda realmente responder? ¿Eso sigue siendo libertad o se convierte en impunidad? Esto no es una pregunta teórica. Define cómo nos comunicamos, cómo construimos conocimiento juntos, cómo vivimos en sociedad. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la democracia del conocimiento? No es un sistema político, es una forma de pensamiento. Y se basa en una idea muy simple. El conocimiento no es algo que posee una persona en aislamiento. El conocimiento acontece en el diálogo. Se produce cuando dos personas con perspectivas diferentes realmente se encuentran, se escuchan, se transforman mutuamente. El filósofo Hans-Georg Gadamer lo expresó de una manera que me parece precisa. Él dijo que la verdad no es algo que se posea, la verdad acontece. Ocurre cuando dos horizontes, dos formas de ver el mundo se fusionan. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Quiere decir que cuando yo genuinamente dialogo contigo, cuando no estoy tratando de imponer mi punto de vista, sino que estoy abierta a ser transformada por lo que tú dices, sucede algo. Emerge un tercer espacio de comprensión que ni tú ni yo habríamos alcanzado solos. Eso es la democracia del conocimiento en acción, la posibilidad de que todos aprendamos juntos. Pero esto solo es posible si existen ciertas condiciones éticas. ¿Y cuáles son? Que la información sea verificable, que yo pueda distinguir entre lo que es un hecho y lo que es una narrativa interesada, que si alguien dice algo sobre mí, yo tenga el derecho real de responder, que sepamos quiénes son los interlocutores y cuáles son sus intereses. Sin estas condiciones, el diálogo es ficción. Aquí es donde quiero plantear la antítesis que estructura lo que quiero decir. Libre albedrío sin ética no es libertad, es impunidad. El libre albedrío es la capacidad de elegir, de hablar, de expresarse, pero esa capacidad no se genera automáticamente como una libertad real. La libertad real requiere que existan condiciones para que otros también puedan ser libres y que otros también puedan cuestionar, verificar, responder. Ejemplo: alguien que controla un medio de comunicación masivo tiene todo el derecho de expresarse. Bien, pero si ese medio difunde desinformación que incide en decisiones colectivas, en cómo votamos, en qué creemos, en cómo vemos a otros grupos y nadie puede cuestionarlo efectivamente, ¿eso es libertad? No, es impunidad informativa. La libertad de quien habla sin consecuencias se construye negando la libertad de quien escucha a ciegas. Cuando separamos la libertad de la ética, cuando decimos yo puedo decir lo que quiero sin importar si es verificable, sin importar si otros pueden responder, estamos diciendo mi libertad vale más que la de los demás. Y eso no es libertad, es privilegio. La verdadera libertad es la posibilidad de que todos podamos hablar, verificar, cuestionar, responder, no solo algunos. El sociólogo Edgar Morin hace una observación fundamental muy precisa. Cada sistema cultural abre y cierra simultáneamente las posibilidades de lo que podemos pensar. Abre porque nos proporciona herramientas para entender el mundo. Cierra porque nos impide ver otros caminos posibles y es como una jaula invisible. ¿Qué pasa cuando un oligopolio mediático, cuando muy pocas empresas controlan la mayoría de los medios y operan en esta lógica? Pues que definen qué es noticiable y qué no. Define qué perspectivas merecen visibilidad y cuáles se marginan. Define la realidad en la que vivimos todos. Y lo terrible de esto es que no ocurre por conspiración
fortuita, ¿no? No ocurre, me levanté y quiero manipular, no. Hay una naturalización invisible. Experimentamos las narrativas que estos medios construyen como si fueran la realidad misma. Mohan hablaba de un proceso que llama normalización. Dijo que se manifiesta de modo represivo e intimidatorio, pero la represión no siempre es explícita. Es suficiente con que lo que tú dices sistemáticamente sea marginalizado, ignorado y sin derecho a ser contado. Eso es la jaula invisible. Y aquí es donde vuelvo al concepto de conformismo cognoscitivo. Todos habitamos mapas mentales que otros diseñaron, sin conciencia de ello. Pensamos que estamos siendo muy libres cuando en realidad estamos dentro de un marco que alguien ya construyó para nosotros. Y aquí es donde la ética entra. Y es importante, porque muchas veces la ética se presenta, o lo han querido presentar, como algo que limita, que restringe. La ética de la censura, dicen, no. La ética bien entendida es totalmente lo opuesto, es democratización. ¿Cuáles serían las condiciones éticas mínimas para que la democracia y el conocimiento sea posible? Bueno, pues primero que la información sea verificable, que tú puedas contrastar, checar, confirmar por otros. Segunda, distinción clara entre hecho y opinión, que yo sepa cuando alguien me está dando un dato y cuando es una interpretación. Tercera, derecho efectivo de réplica. Si alguien habla sobre mí, yo tengo la posibilidad real de responder. Cuarta, transparencia sobre intereses y fuentes, que yo sepa quién está hablando y cuáles son sus intereses. Quinta, rendición de cuentas, consecuencias reales cuando se difunde desinformación deliberada. ¿Qué logran estos marcos? Logran que sea imposible que una sola voz defina unilateralmente la realidad. Logran que la verdad tenga que construirse en diálogo, no en monólogo. La otra confusión que quiero deshacer es esta. Muchos equiparan toda regulación ética con censura autoritaria, y no es así. Son cosas muy distintas. La censura dice no puedes decir esto. La regulación ética dice si dices algo tiene que ser verificable y otros van a poder responder. Uno cierra la boca, la otra abre al diálogo. Es cierto, en América Latina tenemos una historia de autoritarismo real. Gobiernos que censuraron, que desaparecieron voces críticas, pero también necesitamos vigilancia frente a otro tipo de poder. El poder mediático concentrado, el de los oligopolios que moldean percepciones sin rendir cuentas. Los marcos éticos que propongo no son invención autoritaria, son recuperación de derechos que ya son reconocidos en constituciones democráticas. Garantizan que esos derechos no sean privilegio de algunos, sino posibilidad de todos. Voy a hacer una síntesis de lo que hemos conversado. La democracia del conocimiento es una forma de pensamiento que requiere marcos éticos. Sin ética operativa, sin garantías de información verificable, sin derecho de réplica, sin rendición de cuentas, no hay diálogo genuino, hay imposición. El desafío es que esto no se resuelva solo con regulaciones escritas en leyes, se resuelve en la práctica cotidiana de cada uno de nosotros. Cada vez que una conversación surja, exigimos rigor en lugar de consigna. Estamos construyendo en ese momento democracia de conocimiento. Cada vez que cuestionamos una narrativa que no es cómoda, estamos ejerciendo ética. Cada vez que estamos disponibles para ser transformados por el otro, estamos practicando la verdadera libertad. Porque la verdadera libertad no es la de quien puede hablar sin consecuencias. La verdadera libertad es la de quien puede escuchar, responder, cuestionar y ser transformado en el diálogo. Eso es la democracia del conocimiento cuando la vivimos. Muchas gracias. Los espero la próxima semana.